Hoy 3 de febrero en Paraguay se recuerda el día del derrocamiento del general Stroessner, el líder político que gobernó 35 años, el dictador, pero hay que recordarlo como un hombre que logró la estabilidad del Paraguay. Si bien no era pegado al sistema democrático, fue una persona que hizo grandes cosas por el Paraguay. Por eso tengo en comunicación a uno de sus funcionarios, fue secretario de Información, de Cultura de la Presidencia, el escribano Juan José Benítez Rickman. Juan José, muchas gracias por concederme esta entrevista, muy amable como siempre. No, por favor, Juan, a las órdenes siempre para contar la verdad exacta, no la que de repente te cuentan de oídos ajenos. Sí, hoy muchos recuerdan el derrocamiento de Stroessner como el inicio de la era democrática, si bien el general Stroessner gobernó en una dictadura, pero tuvo muchos logros para el Paraguay, mucha estabilidad económica, social, incluso hoy en día, a tanto tiempo de su derrocamiento, sigue siendo una persona querida por los paraguayos. ¿Qué nos pueden contar de Stroessner? Bueno, para hablar de Stroessner tenemos que hablar y recordarnos del año 1954, Cuando asumió la presidencia. cuando asumió la presidencia de la República. Quiero que sepas de que nuestro país era un país convulsionado por diferentes hechos. Tuvimos una guerra civil muy grande. Los liberales, febreristas y comunistas contra el gobierno del general Higinio Morínigo, a quien el general Juan Domingo Perón lo ayudó desde el punto de vista institucional, como era presidente de la República del Paraguay, proporcionándole armas, vituallas, equipamentos y una cantidad de situaciones positivas para que él pudiera sostenerse un tiempo. Pero ¿qué pasó? Morínigo no era una persona que tenía mucha gente como otros. Entonces, él tuvo que aliarse con el Partido Colorado. ¿Y quienes pelearon en defensa de la capital o del orden constituido? Los milicianos colorados, que eran grupos de jóvenes universitarios y estudiantes secundarios y otras personas que querían defender al Paraguay de una ideología que comenzaba a surgir en el mundo, el comunismo. Entonces, ellos se rebelan con las fuerzas anteriores que estaban todavía ahí después de la guerra del Chaco. Ellos se rebelan contra el gobierno de Morínigo. Vienen contra la capital. De Asunción sale un grupo muy grande de universitarios colorados que le apoyaron a Higinio Morínigo. Los revolucionarios se tiraron en dos barcos grandes y otros más, pero tuvimos la suerte de que aviadores amigos pudieron detectarlos a tiempo y esas embarcaciones quedaron inutilizadas. Se podría decir que antes de la llegada de Stroessner, por lo que está narrando, Paraguay vivía en una anarquía. Se puede decir que Stroessner fue un bien necesario para el Paraguay de aquella época. Hoy en día sería impensado un gobernante que esté 35 años, sería mal visto, pero no. En este entonces hay que entender la historia paraguaya, como usted bien Bueno, relata. bueno, tenés razón. Bueno, hay que reconocer lo siguiente, de que Paraguay vivió una serie. Primero, vamos a hablar del Partido Liberal. Tuvo como 20, cuando estuvo en el gobierno, tuvo como 23 asonadas militares. O sea, se cambiaba presidente como se cambiaban la ropa uno de vez en cuando, cada día, por decir así. Hola, Sí, sí, ahí lo estoy escuchando con atención. no, acá de repente resulta que no sé cómo están escuchando, por lo menos acá personas de España, te informo, doctor Antonio Rivas, veo que está entrando en frecuencia, mirando.
y los académicos del número de la Academia de Historia Militar que yo presido. Y también me están informando que están escuchando desde Londres. ¿Cómo es eso? Explícame un poco. Sí, es importante que se sepa realmente lo que pasó en Paraguay. Usted fue uno de los hombres de confianza del general Stroessner y hay que entender, como diría Aya de la Torre, el pensador peruano, el espacio-tiempo histórico. Hoy, en el siglo XXI, sería impensado un Stroessner, pero en el Paraguay de aquella época fue muy importante. Incluso recordemos que hubo estabilidad económica y no hubo grandes conflictos como ocurrieron en otros países. Por eso es importante recordar a la figura de Stroessner, que era amigo personal del general Perón. Incluso él valientemente le dio asilo a Perón cuando fue derrocado por un gobierno militar. O sea, cuando dicen que Stroessner era un militar sanguinario y todas estas cosas, si fuese así, no hubiese acogido a un líder nacional y popular como el general Perón. Por eso hay que buscar la verdad histórica y esto es lo que usted está haciendo. Usted tiene 82 años y en vez de estar descansando, está tratando de darle información a los paraguayos y al mundo entero de lo que realmente significaron estos 35 años de Stroessner, con sus luces y con sus sombras, desde luego. Bueno, es importante destacar, estimado Juan, de que después de Higinio Morínigo, muchos paraguayos que estaban en esa coalición comunista fueron a la Argentina. Más o menos 60.000 a 70.000 personas en total fueron a la Argentina y ocurrieron hechos y circunstancias que se produjeron luego 23 guerrillas, ya después de Perón, 23 guerrillas contra el Paraguay, que lastimosamente en esa época eran prohijadas o auspiciadas por grupos militares de la Argentina. Tuvimos, por ejemplo, guerrillas en Carlos Antonio López, que queda al lado de la ciudad de Encarnación. Tuvimos en Itaqueré, tuvimos en el norte, en la parte de arriba. Tuvimos en la parte fronteriza, Florinda. Tuvimos en Villa Oliva. O sea, era un azuzar permanente y hay una realidad. Si alguien viene con un rifle o una escopeta o una ametralladora, uno no lo puede recibir con rosas o ramos de claveles. Es una realidad. Y otra cosa más. Lastimosamente, muchas personas interesadas mienten. Y hay un refrán que dice, miente, 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 que algo queda. Y es lo que hacen las personas que tienen una ideología extrema, que nunca han triunfado y se ha comprobado desde la época de la Unión Soviética, luego el paso por América Latina y también apurando en cierto modo por los Estados Unidos de América. Incluso el general Stroessner estuvo en la guerra del Chaco, del 32 al 35, es un Sí, héroe de pues guerra. él Esto estuvo también acá hay que recordarlo. él estuvo a cargo de justamente una unidad de artillería y justamente en una fecha especial se tomó un lugar que se llamaba Boquerón, o sea, Boquerón era un fortín bastante bien equipado por los bolivianos que querían mantenerlo a toda costa. Pues bien, su participación con los morteros de la época que lastimosamente producían muertes inocentes en todas partes, porque los inocentes son los que mueren normalmente y los jefes siempre se quedan ya sea en una trinchera o se escapan o lo que sea. ¿Por qué se sabe muy poco de Stroessner como héroe de guerra? Perdón. ¿Por qué se habla muy poco de Stroessner como héroe de guerra? Bueno, hay que reconocer que él era teniente. Él llega a la guerra siendo cadete de último año del colegio militar, con un grupo de compañeros. No tenía una participación muy activa desde el punto de vista como por ejemplo tuvo él
Coronel Franco, Estigarribia, Irrazábal, o sea, personas que ya eran personas de mucha experiencia, inclusive muchos argentinos que vinieron a pelear por Paraguay y también chilenos. La última pregunta. ¿Cómo se debe recordar al general Stroessner? Bueno, hay una realidad. Antes de Stroessner, que era Paraguay. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, tenía yo 10 a 11 años y estudiaba en el Colegio Cristo Rey. Y ciertos días determinados se reunían las madres. Y yo me acuerdo que una vez dijeron, bueno, vamos mañana a buscar galleta Clorinda. Clorinda es una ciudad de ustedes. Sí, en Formosa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nos íbamos en canoas. Podés creer que yo iba sujetado del borde de la canoa y mis dedos rozaban el agua. ¿Qué hacíamos nosotros? Llegábamos a Bermejo, de ahí íbamos a Clorinda y nos permitían los gendarmes únicamente traer 5 kilos de galleta. Por eso era famosa la galleta Clorinda. Y nosotros únicamente podíamos traer lo que teníamos, lo que comprábamos y nos metían encima nuestras madres. No era que era una libertad total que nos daban los hermanos en esa época, sino que era una limitación por diversas circunstancias. Entonces yo me acuerdo de que Paraguay no tenía aceite, teníamos que traer aceite de Clorinda, no teníamos galleta, no teníamos harina, no teníamos nada acá. ¿Qué hizo Stroessner? Stroessner fue una persona que se dedicó prusianamente, voy a decir así, a que el Estado mejore y el Estado triunfe. Y para hacer eso tuvo que imponer orden. Hay mucha gente desordenada en todas partes, estimado Juan. Así Hay es. personas que quieren respetar la Constitución, le interesan las violaciones únicamente o conseguir sus objetivos. Y eso es lo que ocurrió. Y recordemos con el tema del orden, Paraguay no tuvo la desgracia que sufrió Argentina y Perú, por decir dos países, con el tema del terrorismo. Se ha controlado la insurgencia. Acá el único caso de terrorismo que gracias a Dios nos resultó fue un caso especial de alguien que fue asilado en la Argentina. Se llamaba Carlos Hoyburú, un médico, quien puso una camioneta Volkswagen frente al ferrocarril en la calle lindante a la calle México, pensando que Stroessner pasaría por ahí a las 5 de la mañana. Como él iba muy temprano, se sentó arriba en la plaza, pero le falló el disparador y ¿qué pasó? No explotó. Si eso explotaba, explotaba media manzana. Eso fue un caso muy especial porque ese se asiló en la Argentina con mucho apoyo de cierto grupo ¿En qué año político. fue? ¿Se acuerda? Y eso habrá sido en el año 55-56, en la primera etapa de Stroessner. Sí. Es En muy Argentina conocido. estaban los militares después del derrocamiento de Perón. Y no, perdón. Como Que en el 55 lo derrocaron a Perón y en el 56 ya no estaba. Seguramente era en la Argentina del gobierno militar donde asilaron a esta persona. era un gobierno militar que lastimosamente le apoyaban a esta gente, no sé por qué motivo. Después entró por ahí Frondizi, después entraron otra gente que yo conocí. Yo conocí a muchos de sus partidarios, Juan, en Puerta de Hierro cuando yo estudiaba en Madrid y le llevaban las cartas. Ahí llegaban personas del ER, llegaban personas de Fulna, llegaban personas de varios grupos que yo los conocí, yo los he visto. Sí, recién Y me comentaba que lo conoció a José Antonio, al empresario que ayudaba a Perón en el exilio. Jorge Antonio fue una Jorge persona Antonio. que colaboró para que él suba como presidente. Era un hombre muy emprendedor, era un hombre que tenía, justamente hay un libro muy bueno escrito sobre él por un periodista, Vidal Mario, la historia completa de cómo subió Perón, porque hay una realidad que muy poca gente sabe. Como te dije hoy, el doctor Hipólito Barreiro, quien me presenta a mí a Jorge Antonio, también escribió un libro que se titulaba Juancito Sosa,
el indio que cambió la historia, Así contando es. en 350 páginas la verdad de cómo nació, cómo estuvo en una ciudad cercana a Buenos Aires. ¿Por qué motivo? Porque luego yo fui invitado en el Senado argentino, fui invitado por Hipólito Barreiro y por el presidente del Senado en esa época para dar una conferencia de todos los hechos que ocurrieron un día como, vamos a suponer, el día que nació Perón. Y El 8 de octubre. tuvimos en el Salón Azul del Senado argentino, te voy a enviar la filmación, tengo todavía de recuerdo todo lo que ocurrió, los discursos de Hipólito Barreiro, porque en ese lugar, el día de la presentación, Hablando tenía, de la documentación que tiene, ojalá que el día de mañana esta documentación pueda ser de acceso a todos los paraguayos y a todos los estudiosos, que no se pierda su documentación, su testimonio, porque es parte de la historia de nuestra región. bueno, yo tengo varios libros escritos, o sea, algunos políticos, otros jurídicos, pero siempre cuento lo que me costó, lo que yo he visto, o me contó alguien serio como vos, por ejemplo. No lo que la gente cuenta con el ánimo de desprestigiar a No alguien. rumores ni trascendidos. Sí, no trascendido, absolutamente. Las únicas verdades, como por La ejemplo, única verdad es la realidad, como decía el general Perón. sí, vos podés creer que en este momento, a esta hora que son las 9:58, yo estaba en el Palacio de Gobierno y podés creer, después del golpe que le desalojó a Stroessner el gobierno constitucional, no conoces esa historia, ¿eh? No. Es una historia lastimosamente muy larga para comentarte. O sea, Espero eh, poder seguir entrevistándolo, sí, porque usted es un protagonista de un hecho histórico de la época del general Stroessner. eh, yo voy a ir a Buenos Aires, tengo varios amigos justamente para acordarnos de la época de la Guerra de las Malvinas, por una circunstancia de que yo grabé ciertos hechos con referencia a ese acontecimiento. Entonces, esos amigos que los tengo y que todavía viven muchos de ellos, me invitaron para ir a hablar, a dialogar e intercambiar conceptos a fin de lograr una opinión correcta. Y yo te cuento algo, yo acabo de llegar ahora de Inglaterra, o sea, esa ya es otra historia que también te va a gustar. Sí. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.